puedes empezar a hablar. Ratito. Ya puedes empezar a hablar. Muy bien, buenas noches. Lamentablemente estoy haciendo una intervención directa porque precisamente estoy en Arequipa y he estado ayer en Matallán y en Oriente. Yo quisiera hacer con mucho gusto de compartir con ustedes unas reflexiones de carácter más bien general. La primera reflexión que yo quisiera hacer es, y creo que esto no se ha señalado lo suficiente, es el origen de este gasoducto. ¿Cómo empezó? Este gasoducto lo empezamos a pensar una serie de personas hacia el 2003 o 2004. Yo creo que empezó a cuajar hacia el 2004 y una persona que estuvo muy en el origen del diseño de ese ducto, el ingeniero Juan Carlos Liu, yo lo llevé precisamente a La Paz, a donde el presidente Carlos Mesa. Menciono esto porque el gasoducto surandino tiene, entre otras potencialidades, el poder servir como una plataforma, como una estructura para recoger eventualmente gas boliviano, y así se pensó originalmente. Cuando este ducto se diseñó y se comenzó a pensar, era prácticamente un asunto de inventar una demanda para el ducto, juntando distintas demandas más o menos pequeñas para que juntas pudieran agregar una demanda que justificara un ducto. ¿Por qué hacer un ducto? Precisamente para cerrar una brecha histórica con el surandino. Yo creo que este es un elemento fundamental detrás de todo este tema, más allá del tema económico, del tema comercial. El surandino, que fue el hogar ancestral de Tahuantinsuyo, el surandino que concentra la mayor pobreza extrema del Perú, el surandino que calza casi por igual con las fronteras del viejo Estado subperuano, y la gente olvida que a principios del siglo XIX el Perú estuvo a un tris de partirse en dos estados. Pues cómo llevar gas al surandino. Y había que intentar demanda porque, como todos saben, la demanda domiciliaria de las ciudades no permite la factibilidad de ningún gasoducto. Esto es lo que explica la aparición de Quillabamba. Quillabamba aparece en el ducto y todo el mundo habla ahora del primer tramo a Quillabamba, porque se inventó que en Quillabamba quedaran 80, 90, 100 o X millones de metros cúbicos de pies cúbicos para que se generara una central térmica. Central térmica que todavía no iba a estar conectada al sistema interconectado, pero que ya estaba a 37 kilómetros de Machu Picchu. Ya estando en Machu Picchu estaba en Cotarusi y por tanto en el sistema interconectado eléctrico. Recordar Quillabamba entonces es recordar el origen del tubo. Y lo que se hacía, y este tubo tiene esa función fundamental, y es lo que el gobierno no puede olvidar, una función estratégica, histórica, de integración de la nacionalidad. Esta es la primera reflexión que yo quería hacer y quería contar un poco los orígenes de ese ducto. Segundo, cuando se hizo esto, no había el gas que hay hoy. En ese momento había muy poquito gas. Hoy día, más allá de que estén certificadas o no las reservas, que es un tema de tiempo, pero hoy día sabemos fehacientemente, creo yo, que hay mucho más gas alrededor de Camisea del que nosotros creíamos. Hay 1000 números, yo no soy un experto, yo no soy un geólogo, no soy la persona indicada para dar esos números, pero he estudiado los mapas, he estudiado los pozos, he estudiado dónde se están perforando, y todos sabemos lo que hemos estado estudiando esto, que hay mucho más alrededor, no solamente en el lote 56 y el lote 88, que son, digamos, los lotes del Camisea 1, por llamarlo así, del gas 1 del Perú, sino en el lote 57 y en el lote 58. Solo en el 57, que es una asociación entre Repsol y Petrobras, Repsol ha anunciado en Quiterón y en Salgari reservas realmente muy importantes. Pero lo interesante es que el ratio de éxito en la exploración es casi 100%. De modo que eso confirma que allí hay mucho más gas. Tercera reflexión, y esta era una de las ideas originales del ducto. La idea original del ducto, pensada por el ingeniero Liu, era tomar el ducto en Quepachato antes de que trepara a los Andes y crear una red que servía además como una malla de seguridad energética. Si pasaba cualquier cosa, como ha pasado en muchas ocasiones en el ducto de Camisea, el Perú tenía otra malla, que es una malla de seguridad energética, que es otra cosa que también se está olvidando ahora. Entonces,
Y ese fue el diseño que se hizo, por eso es que sale de Quepachiato, y la razón de Quillabamba es por la razón que les explicaba antes que se trataban de sumar demandas. ¿Qué es lo que los peruanos interesados por razones nacionales y patrióticas? Este tema, lo que estamos, creo yo, sucede lo mismo en la sala a la que me estoy dirigiendo, no tenemos ningún interés comercial en ese proyecto, no tenemos ningún tipo de relación, como en mi caso, con ninguna de las empresas involucradas. Lo que nos interesa es, como peruanos, cerrar una brecha histórica con el sur andino. ¿Y qué es lo que pedimos? ¿Qué le pedimos al gobierno? Señores, denle al gasoducto surandino simplemente los mismos soportes y los mismos subsidios que le dieron a Camisea. Ahí salen los neoliberales y dicen, no, es que no son subsidios. Bueno, no son subsidios fiscalmente, no son subsidios técnicamente en términos fiscales. Pero en el diccionario de la Real Academia, subsidio es todo soporte económico extraordinario. De modo que hubo subsidios para Camisea, hubo recuperación anticipada del IGB, hubo el invento muy ingenioso del ingeniero Luz de la garantía de red principal. Y hubo, para no mencionar otras cosas, del préstamo de 2.5 TCF para que ese proyecto fuera bancable. De modo que lo que pedimos es simplemente que los mismos subsidios que sirvieron para Camisea, que fue un proyecto que yo apoyo y que es un proyecto muy importante para el Perú, la licuefacción, ya podemos entrar a discutir precios de boca de pozo y precios de la cadena de valor, y podemos discutir dónde se está yendo el gas, pero esa es otra discusión. Hace una obra muy importante que nosotros respaldamos, también el gasoducto surandino, y más tarde, ¿por qué no?, otro ducto en el norte. Es muy probable que Talara tenga también mucho más gas y que pueda hacer un ducto que baje para encontrarse con el resto del anillo peruano. Quisiera terminar con dos reflexiones. La primera respecto a las declaraciones del ministro de Energía. Acabo de estar ayer y hoy día precisamente hablando en universidades y en radios y canales de televisión, básicamente en Matarani y en Mollendo. Y hay la ilusión, hoy día me preguntaban temprano en radio, una cadena regional que enlazó también hilo, oye, es que el etano va a llegar a la costa y ahí nos van a traer más fácil, ¿para qué entramos al sur con el etano? Bueno, una vez que el etano esté en Melchorita, lo que el ministro de Energía dice que va a llevarse 1000 kilómetros a hilo el etano no tiene sentido. Eso es una cosa que no guarda lógica, que no tiene ninguna relación con ninguna racionalidad económica. Una vez que el etano llega a la costa, y solamente un componente del gas y no todo el gasoducto surandino, que es una cosa distinta, una vez que llegue a la costa se quedará en la costa, reforzando el centralismo, reforzando solamente una línea de salida energética, y ahí quedará. Cuando termine el ducto, por supuesto, el señor Merino no va a ser ministro, y no sabemos incluso si el señor Humala ya habrá terminado su periodo, pero realmente esto es descuartizar, fragmentar el proyecto y en consecuencia no hacer el gasoducto surandino. Y a mí me gustaría hacer una reflexión final, que creo que es muy importante. La petroquímica, dos reflexiones. Una es muy importante que el Perú le dé a su gas más valor agregado. Como todos saben, en el gas hay una escalera de valor, una escalera de precios. Una cosa es el pozo, otra cosa es el gas para energía eléctrica, y otra cosa es la petroquímica. Incluso en la petroquímica hay muchos estadios, muchos grados de diversificación de acuerdo a lo sofisticado que sea, y por tanto, conforme sea más sofisticada, hay más valor agregado. Es absurdo que el Perú entregue gas para energía, porque el Perú le sobra agua. El Perú solamente con hidro podría tener 66.000 megawatts, sin contar los 22.000 que se supone que podemos tener en energía eólica. De modo que tenemos que nuestra matriz respaldada en agua. Nadie se puede llevar el Amazonas en un buque tanquero. Sí se puede llevar gas, o sí se puede llevar productos terminados de petroquímica. En consecuencia, tenemos que liberar el gas para más valor agregado. Y esto tiene que ver con la reflexión final que quería hacer, y es que los países necesitan industrializarse. Ningún país se ha desarrollado en base a materias primas. Ningún país, como lo ha dicho Eric Reiner en un libro fantástico que salió hace algún tiempo, ningún país se desarrolla igual que las empresas fundándose en sectores de rendimientos decrecientes. Y en consecuencia, si bien es cierto que son muy importantes las materias primas, yo defiendo la actividad minera, yo defiendo la actividad extractiva, hay países que se han hecho desarrollados sobre ellas como Australia o como Canadá, pero hay que poner industrialización. La industrialización da un tejido social distinto, da un tejido educativo distinto, permite, por ejemplo, por la unión de los metales y el gas, la creación de circuitos industriales para la industria eléctrica. Pasamos a otro piso de desarrollo. Y esto también está en el debate del gasoducto surandino,
Y mi impresión, y con esto termino, perdone que sea tan directo y de esta manera un poco atropellada, porque estoy en una pequeña sala del aeropuerto tomando un avión después de esta gira por el sur andino, mi impresión es que el presidente Humala no entiende este problema. Ni el presidente Humala ni el ministro de Energía han estudiado bien este problema. Y yo creo que es una tarea fundamental, es una tarea histórica de nuestra generación, cerrar la brecha del sur andino, y para eso es el gasoducto. Ahora, que lo haga Odebrecht, lo haga Petrobras, lo haga Petroperú, eso es un tema comercial. Y lo último que quisiera decir también, yo veo unos ataques indiscriminados a la gestión de Humberto Campodónico en Petroperú, y a mí me gusta. Y yo creo que el Perú necesita una empresa pública. A ustedes están, veo ahí, hay luz. Toda esa luz que les llega está transportada por una empresa que es CISA, que es una empresa pública colombiana. Y el gas de Talara, que era de Petroteco, y es de Ecopetrol, empresa pública colombiana. Y el gas del lote 58 es de Petrobras, una empresa pública brasileña. ¿Por qué no podemos tener una empresa pública? Entonces ahí vienen los neoliberales y dicen, no, es que hay muchas maneras muy eficientes, sé que me estoy disgregando de mi posición, pero no quería dejar de decir esto, se me acaba de ocurrir. Hay muchas maneras muy eficientes, dicen, de llevar el gas, con lo cual viene el tema del gas virtual, del gas que va a ser gas comprimido, que va a ser o gas licuado vendido por Repsol, de Melchorita. Y resulta que entonces dice, hay muchas maneras, bueno, si hay muchas maneras, ¿por qué no le ponen gas a Ayacucho? Está a muy pocos kilómetros del gas de Camisea hace años, nadie se lo ha puesto. De modo que hay necesidad de un activismo desarrollista del Estado, ¿no? Esto independientemente de que yo creo en la iniciativa privada y creo que la empresa privada es muy importante. Pero creo que este es un proyecto, y con esto termino, que va mucho más allá de detalles técnicos y de detalles comerciales. Es una discusión sobre el futuro nacional, sobre el futuro de todo el Perú, y de cómo nuestra generación, las generaciones viviendo hoy en el Perú, cerramos por fin la fecha histórica con el sur andino que tenemos que cerrar, y cómo le ponemos a todo el Perú un solo piso común de energía, un solo piso común de precios, porque eso será también un piso común de oportunidades. Muchas gracias por su tiempo y por la gentileza de habernos invitado. Estoy muy contento de haber estado en contacto con ustedes.